Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Ahora, ya hablamos de compraventa pura, el efecto que tuvo en personas físicas y se los expliqué desde un inicio. ¿Por qué? Porque se entiende que esta compraventa no tiene especulación mercantil, no tiene ese ánimo de lucro, de negocio. Pero ¿qué pasa cuando las partes que intervienen en este contrato sí lo tienen? Se configura un contrato de compraventa mercantil. Ahora bien, es como lo que les estoy estableciendo. En ese sentido, el artículo 81 del Código de Comercio establece que con las modificaciones y restricciones en la materia serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Esto es, las disposiciones aplicables a la compraventa en materia civil serán aplicables a las operaciones de compraventa mercantil con respecto a sus modificaciones y restricciones. Entonces, ya analizamos el artículo 75 del Código de Comercio y qué reputa como actos de comercio. Entre otros, en su fracción primera establece todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, como ya les había explicado. También las compras-ventas de inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Es decir, como regla general podemos establecer que serán enajenaciones mercantiles las que tengan como propósito especulación comercial, es decir, aquellos en los del propósito de lucro sea determinante. Y ya brincamos ese rango entre compraventa pura y compraventa mercantil. Aquí les dejo una tesis también para que si la quieren checar. Ahora, vamos a entrar de lleno al efecto fiscal porque pues, ya vimos los elementos, ¿no?, del contrato. Para continuar con el análisis, se estudiarán, ahora sí, personas morales que tributan de conformidad con el 2, así como personas físicas que tributan bajo el régimen de actividades empresariales o en este caso, por ejemplo, a través del RIF, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto en esa parte del RIF, pero pues nada más para que lo tengan en claro. Bueno, pues, por ejemplo, los efectos fiscales derivados de la ley del impuesto sobre la renta para el vendedor. Pues, obviamente va a generar un ingreso la persona moral, cuando es persona moral. El artículo 116 nos establece que la ley del impuesto sobre la renta establece que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito y de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Bueno, aquí ya nos señala también que el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso obtenido de los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Pero bueno, ese nada más es como informativo. Asimismo, el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que para los efectos del 16 que ya revisamos, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en los artículos de la misma, en las fechas en que se señalen conforme a lo siguiente, tratándose de fracción primera, enajenación de bienes, que es el tema que nos ocupa en este momento. Número 1, ¿cuándo se considera que se obtiene ese ingreso? Número 1, cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. Número 2, se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 3, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando convenga de anticipos. Esto es cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Lo que pase primero, si primero emití el CFDI, acumulo. Si primero envié o entregué materialmente el bien, en ese momento acumulo. ¿Ok? Ahora, los efectos para el vendedor, igual, ingresos, pero ahora persona física. Bueno, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas con actividades empresariales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en términos de la sección primera del capítulo 2 del título cuarto de la ley. Para efectos de ese capítulo se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. ¿Dónde está eso? Ya lo revisamos anteriormente, actividades empresariales definidas en el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que para efectos de las personas físicas con actividades empresariales, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. La distinción, personas morales, cuando se cumpla alguno de los tres supuestos que contempla el 17, personas físicas, artículo 102, cuando los ingresos se consideren, cuando los ingresos sean efectivamente percibidos, ahí es el momento de acumulación del impuesto.
Ahora, ¿cuándo se consideran efectivamente percibidos? Cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designa. Las deducciones, bueno, pues las personas físicas, estamos hablando que esas personas tributan igual bajo su régimen general, y sus deducciones se encuentran reguladas a partir del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero para efectos de este contrato, ¿no? Dejamos marcadas como las deducciones pues, primordiales que se pueden realizar bajo estas operaciones, como son las devoluciones que se reciban o los descuentos o las bonificaciones que se hagan en efectivo, que se hagan en el ejercicio, el costo de lo vendido, así como los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Cuando por los gastos a que se refiere la fracción tercera del artículo 25 los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, este será deducible siempre que cumpla con los requisitos del artículo 27, fracción 18 de la ley. Y para personas físicas, bueno, lo establece lo regula el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos señala que para ese tipo de operaciones las deducciones pueden ser igualmente las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente, las adquisiciones de mercancías, así como materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar el servicio, fabricar los bienes o en su caso enajenarlos, como es lo que estamos hablando ahorita. No serán deducibles para personas físicas conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores inmobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas Onsastroy. En caso de los ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará lo dispuesto en el artículo 19 y 22 de esta ley respectivamente. Aquí tenemos otra excepción. Enajenación de terrenos y acciones. Tiene un tratamiento fiscal distinto. Ahora, continuemos con las deducciones que puede ejercer una persona física que tributa bajo el régimen de actividades empresariales. Puede deducir también los gastos, las inversiones, los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, las cuotas a cargo de los patrones pagadas por el IMSS, pagadas al IMSS, los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. Y ahora vámonos de lleno al impuesto, al impuesto al valor agregado, la causación del impuesto. El artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado establece en su fracción primera, como ya les había dicho, que dentro de los causales de ese impuesto se encuentran las personas físicas o morales que enajenen bienes y se les aplica la tasa del 16%. Ok, ya habíamos analizado también que para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, la enajenación se define, además de lo que contempla el 14, el faltante de los inventarios de las empresas. Ok, habíamos analizado también las enajenaciones exentas, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista mercantil, es decir, con fin de lucro. Y no hace distinción entre que haya o no un fin de lucro esta ley. Ya los habíamos analizado estos. El momento de enajenación, ya lo habíamos visto, es el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Ahora, enajenaciones a plazos. Bueno, esta figura tenía un tratamiento fiscal distinto antes en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado. Pero recordemos que con la entrada en vigor de todo el tema de los CFDIs y demás, bueno, pues ahora con fundamento en el artículo 29A, del Código Fiscal de la Federación, se establece que cuando una contraprestación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en el que esa se realice y se expedirá otro comprobante, complemento como le llamamos nosotros, por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el SAT, ¿no? Los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal del CFDI emitido por el total de la operación, es decir, deben ir relacionados, señalando además el valor total de la operación y el monto de los impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior, es decir, hay que darle una checada para efectos prácticos al 29A del código.
Bueno, pues para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, en el caso de enajenaciones a plazos de personas morales, en los términos del Código Fiscal, los contribuyentes considerarán como ingresos obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, siendo que para personas físicas no se establece esa obligación de controlar los pagos relacionados con las enajenaciones a plazos, mismo tratamiento que tendrá para efectos del impuesto al valor agregado. Ahora, nada más una excepción, la enajenación de acciones. Primero, ¿qué es una acción rápidamente? Es un título de crédito que representa los derechos de los socios. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas, para personas físicas, el artículo 126 establece que tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero, con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectúa un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el reglamento de esta ley. Eso es importante porque es una de las operaciones más comunes que se realiza, la enajenación de acciones. Ahora bien, en el caso de que el adquirente no sea residente en México o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Ahora bien, cuando el adquirente efectúe la retención, expedirá un comprobante al enajenante y constancia de la misma. Estamos hablando de personas físicas. Y este acompañará una copia de dichos documentos al presentar su declaración. Pero no se efectuará la retención ni el pago provisional a que se refiere este artículo cuando se trate de bienes muebles diversos, de títulos, valor o de partes sociales y el monto de la operación sea menor a 227,400 pesos. Es una excepción. No obstante lo anterior, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta permite efectuar una retención menor del 20% del precio, siempre y cuando se calcule el valor fiscal de las acciones. Para ello, se está regulado en el artículo 215 del reglamento, el cual nos establece que para efectuar una retención menor al 20% total de la operación, se debe determinar, en este caso, la determinación de la ganancia por acciones. Ok, ahora para personas morales, el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta señala que para determinar la ganancia por enajenación de acciones, para personas morales, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, conforme a la siguiente fórmula. Aquí se la resumimos. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Ingreso obtenido por acción menos el costo promedio de la acción por el número de acciones enajenadas es igual a la ganancia, pérdida acumulable o deducible en este caso de la persona moral. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.